la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó por unanimidad el dictamen que propone aumentar el número de días de aguinaldo de 15 a 30 como mínimo. ¿Esto cómo repercute en las empresas? Y sé que pues la mayor parte de las empresas, de hecho todas las empresas grandes, pagan 30 días, muchas de las empresas medianas, pero donde esto va a costar bastante más trabajo es en las empresas pequeñas, por lo menos así lo pienso. No sé qué opine José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que es una agrupación que de hecho incluye a muchas empresas pequeñas en nuestro país. José Medina Mora, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio, qué gusto saludarte. Hemos visto una serie de medidas que elevan el costo laboral en México, el aumento del salario mínimo, muy apoyado por Coparmex desde hace mucho tiempo, pero pues se han venido incrementando otros costos, el costo de las afores, por ejemplo, vemos este incremento en el número de días de aguinaldo que todavía no se aprueba, en fin, vimos las restricciones al tema de la subcontratación, pues que pegó en más burocracia y en más problemas para muchas empresas pequeñas. ¿Qué opinas tú de lo que estamos viendo? Sí, bueno, en primera instancia, como bien lo señala Sergio, desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo a partir del 2016, que se logró la desindexación del salario mínimo de varias variables y que aparece la UMA. Hemos podido proponer aumentos graduales al salario mínimo, así como también pues apoyamos el aumento de días de vacaciones, y esta reforma de pensiones que mencionaba Sergio en 2020 se aprobó. Es una propuesta del sector empresarial en donde lo que vimos es que los trabajadores al final de su vida laboral no tenían suficiente fondo en su pensión para que esta pensión se acercara a su último salario. Entonces hicimos dos propuestas: una, reducir el número de semanas de cotización para poderse pensionar, eran 1,250 semanas, propusimos que fueran 750, y por otro lado pusimos aumentar las aportaciones de las empresas al fondo de las pensiones, un 8% adicional que se implementa gradualmente, es 1% por año durante 8 años, ya empezó el año pasado, y como bien lo señala Sergio, lo que nos preocupa son micro y pequeñas empresas. Cuando se aumentan los costos de golpe sin una gradualidad, lo que genera es que algunos de estas empresas cierran y otras se van a la informalidad. Entonces, por eso tenemos que ir a la par de trabajar en aumentar la productividad, ir gradualmente implementando estas reformas. Por lo mismo, la propuesta y el diálogo que hemos tenido con los senadores y diputados es que en tiempos electorales no es el momento para discutir este tipo de reformas, porque tú lo señalaste, es muy difícil que alguien vote en contra de una propuesta así, porque se ven los beneficios, pero no se ven los costos. Entonces, nuestra propuesta es: dejemos pasar las elecciones, entonces discutámoslo a fondo y veamos cómo podemos aplicar una gradualidad para que no le pegue a la micro y pequeña empresa, Sergio. José Medina Mora, ¿esto podría propiciar el aumento en los precios, afectar directamente al consumidor? Sí, desde luego, cuando aumentan los costos, pues uno de los efectos es que aumentan los precios. Sin embargo, pues ahí está la oferta y demanda del mercado. Entonces hay veces que no se pueden subir esos precios porque el mismo mercado es el que los fija, de tal manera que este aumento de costos lo tienen que absorber las empresas. Y en el caso de la micro y pequeña empresa, en muchos casos, Itzel, lo que sucede es que estos costos, elevación de costos, pues sobrepasa su capacidad, y entonces pues o cierran o se van a la informalidad. Cuando tenemos, Itzel, el 53% de la economía en la informalidad, pues no podemos implementar medidas que lo que nos generen es que haya una mayor informalidad. Nos preocupa la informalidad por dos razones. La primera, porque es ahí donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del salario mínimo. Y lo segundo, porque los trabajadores que están en la informalidad no tienen seguridad social. Entonces, lo que tenemos que lograr más bien es integrar a estos negocios informales a la formalidad y, desde luego, evitar que cualquiera de estas medidas lo que produzca sea una mayor informalidad. José, ¿qué opinas de la propuesta para disminuir la jornada laboral a 40 horas? Esa es la que todavía no ha sido aprobada de las que ha anunciado el gobierno. Sí, es un caso similar, Sergio. Ahí vemos el caso de Chile. De lo que hicieron fue poner metas de productividad y en la medida que se cumplieron fueron disminuyendo la jornada laboral en un proceso gradual que les llevó 4 años.
Entonces, cuando hay ese acompañamiento de ir subiendo la productividad e ir reduciendo la jornada laboral, se puede ir absorbiendo. Cuando se trata de hacer de golpe, el resultado es el cierre de empresas y el aumento de la informalidad. Entonces, una argumentación similar a la que tuvimos en su momento con la reducción de jornada laboral es: dejemos que pasen las elecciones y entonces discutamos a fondo cómo podemos implementar un modelo gradual que no afecte sobre todo a la micro y pequeña empresa. ¿Cómo piensas que ha evolucionado? ¿Qué información hay sobre cómo ha evolucionado la productividad en México en los últimos años? Sí, pues el comparativo que tenemos es con respecto a la OCDE y somos el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE. Es decir, tenemos un rezago importante, Sergio. Esta baja productividad nos pega en la competitividad como país y tenemos que trabajar, y una parte tiene que hacer el gobierno, es algo de lo que hemos empujado, que quite regulaciones. El gobierno, mientras más regulaciones pone, hace más improductivo a las empresas y les pega sobre todo a la micro y pequeña empresa. En una encuesta que hicimos, Sergio, el 20% de los colaboradores están dedicados a responder los requerimientos del gobierno por estas regulaciones. Entonces, más bien hay que trabajar en bajar las regulaciones. Un planteamiento que le hicimos al presidente, por ejemplo, en Japón, en 3 días puedes abrir una empresa. En México, en 3 meses, con suerte, tienes la cita del SAT, ¿no? Entonces, estos procesos que se alargan nos hacen cada vez más improductivos. El presidente ofreció que ir quitando regulaciones, pero pareciera que le entendieron al revés, porque vemos cada semana cómo van aumentando esas regulaciones. Entonces, eso es, Sergio, lo que le toca al gobierno. Por el parte de las empresas, las tenemos que acompañar para que a partir de inversión en innovación, en tecnología, se puedan hacer más productivas y que con esto se pueda compensar pues estos aumentos de costos. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gracias por hablar con nosotros. Sí, con mucho gusto, Sergio. Un abrazo para ti, para Itzel, y un saludo para toda su audiencia.